Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio en el cual nos dedicaremos a estudiar la Torá conforme a la enseñanza de Yeshua. El día de hoy continuaremos la segunda parte del servicio de Yom Kippur o el estudio del servicio de Yom Kippur de acuerdo a la Torá, de acuerdo a lo que indica Levítico capítulo 16. Estudiaremos el procedimiento de todo lo que se hacía el día de Yom Kippur y todo lo que tenía que hacer el sumo sacerdote específicamente en este día. Pues de parte del Ministerio Verdad de Vida Guayaquil, Ecuador, les damos la bienvenida, así que adelante. Habíamos recordado que el sumo sacerdote pasaba secuestrado por 7 días, por así decirlo, dentro del templo. 7 días antes de que comenzara la ceremonia de Yom Kippur, era sacado de su casa y pasaba esos 7 días preparándose para todo lo que tenía que ver con los detalles del día de expiación. Él era el que se encargaba de enseñar y hablar constantemente de lo que tiene que ver con el servicio de Yom Kippur redactado en el libro de Levítico capítulo 16. Lo repasaba una y otra vez mientras que los Coanim y algunos de los israelitas que vivían o se encontraban cerca de Jerusalén en la fiesta, subían al templo y escuchaban las enseñanzas del Cohen Hagadol o el sumo sacerdote. Aquel tiempo también se preparaba una persona especial para su reemplazo, aquel que también por su sedacá o su justicia tuviese un nivel alto para poder entrar dentro de la categoría de un reemplazo para el sumo sacerdote. Al sumo sacerdote, aparte de tenerle una persona por reemplazo en caso de que muriese un día antes o quedase impurificado de alguna manera un día antes o un tiempo antes de la ceremonia, no solo le tenían un reemplazo como Cohen Hagadol, que era el que también lo estaría ayudando dentro del ministerio, dentro del servicio de aquel día, sino que también le tenían una esposa separada, pues el Tratado de Yomá y la tradición que nos narra la Mishnah nos indica que de acuerdo a la oración narrada para el sumo sacerdote, descrita en base a lo que dice el libro de Levítico, él tenía que orar y pedir perdón por sus pecados y por los de su casa. Por lo tanto, tenía que estar casado. No podía admitirse un sumo sacerdote que no estuviese casado. Y en base a eso, para evitar que si su esposa muriera, le tenían una esposa sustituta para que el servicio no quedara en vano, la oración que elevaba al Eterno no quedara o cayera en tierra, pues si una esposa muriera por A o B motivo en esa semana, él hubiese orado perfectamente de acuerdo a como dice la Torá por su casa, teniendo una esposa viva en tal caso, ¿no? Ok, eh, los ancianos declaraban de esta manera, decían, amo, sumo sacerdote, Cohen Hagadol, por favor lea en alto usted también. Le hacían leer constantemente las escrituras, por si acaso hay algo que usted haya olvidado o algún detalle que no haya aprendido. Esto es porque el que lee alto, declara el escritor, está menos propenso a olvidar que alguien que meramente haya escuchado las palabras de otros labios. Y el propósito de todo el proceso era que el sumo sacerdote estuviera completamente familiarizado con estos detalles. En adición a la exhortación a leer en voz alta, fue necesaria durante parte de la era del segundo templo, ya que los sumos sacerdotes del primer templo eran escogidos por su sabiduría y su comportamiento. Este no fue siempre el caso en la época del segundo templo. Muchos de los sumos sacerdotes de este periodo eran corruptos, individuos que compraban sus posesiones a través de bienes y de influencias con el gobierno vigente, que recordamos que era el gobierno romano. Muchos de ellos estaban lejos de ser unos eruditos y los ancianos tenían razones para sospechar que ellos eran menos que adecuados o inadecuados realmente o familiarizados con el texto sagrado y los principios de adoración. Esta costumbre de hacerlo leer, de tenerlo constantemente estudiando el procedimiento que se tenía que llevar a cabo en esta ceremonia,
se apegaba más o era más necesario a la época del Segundo Templo, pues como ya lo mencionamos, los cargos no eran por honor en conocimiento, en sabiduría o en justicia, a que se le otorgaba esa honra de ser sumo sacerdote de la línea de Aarón, sino más bien era comprado su puesto. Y era un tráfico de influencias realmente para llegar a ser el príncipe de la nación con las vestimentas sagradas del sacerdocio. Los ancianos del sacerdocio. Él era escoltado por los ancianos del Sanedrín realmente. Estamos hablando específicamente de lo que se hacía en la época del Segundo Templo, hasta la cámara de Aftinas, donde el incienso era preparado por la familia sacerdotal de Aftinas, de acuerdo a su tradición secreta, o sea, de acuerdo a una preparación secreta que solo la familia de Aftinas conocía. Era aquí donde él era instruido en el servicio del incienso por el sacerdote principal. Aquí cabe resaltar que esta parte, como vemos en la imagen donde él estaba ensayando cómo presentar el incienso delante del Eterno, delante del arca del pacto, como se tenía que ver, aunque sabemos que en la época del Segundo Templo no había un arca del pacto, ¿no? Pero este ejercicio de presentar el incienso, la nube de incienso, delante del arca del pacto o en medio del arca del trono del Eterno y del Cohen Hagadol era el procedimiento más importante para poder presentarse en el lugar santísimo y continuar con vida. Muchas personas creen y aluden que la muerte era ocasionada por los pecados del Cohen Hagadol o porque era básicamente una persona no apta para presentarse, pero recuerden que él ya había hecho confesiones de pecados antes de ingresar, por lo tanto su confesión sería aceptada, pero era este procedimiento, como vamos a ver en la Torá, lo que dependía su vida, y era un procedimiento muy complicado realmente, porque no tenía nadie que lo ayude y no podía regar ni una sola gota de incienso, o ni un solo grano de incienso, para ser específico, porque era un polvo molido perfectamente. Ya vamos a ver más adelante por qué era importante este proceso, porque realmente la Escritura nos narra que para presentarse delante del Eterno, primero tiene que crearse una atmósfera, una nube de incienso. Sin esta nube, dice el Eterno, morirá. Si el sumo sacerdote no lo hace bien, no lleva los suficientes carbones encendidos para que preserve esta nube de incienso, o riega parte del incienso pulverizado en una parte que no corresponde y no lo puede alcanzar a recoger, obviamente, la atmósfera no sería la adecuada y, como dice la sentencia decretada en la ley, morirá. Pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Solo estamos aclarando unos cuantos puntos. Al sumo sacerdote le hacían jurar realmente que no cambiaría ni un solo detalle de lo que venían estudiando toda esa semana. Pues en la época del Segundo Templo, muchos de los saduceos eran los que manejaban más que nada la línea sacerdotal y eran los que se habían convencido de cambiar ciertos aspectos o detalles que se realizaban precisamente cuando nadie los veía, cuando estaban dentro del santuario. Y entonces le hacían realmente jurar al Cohen Hagadol que no cambiaría nada de lo que los rabinos, en este caso el fariseísmo, o los sabios o ancianos de aquella época, que no tenían nada que ver con la línea sacerdotal, pero eran hombres que se habían dedicado a estudiar la Torá y las tradiciones de su pueblo, enseñaban e instruían al sumo sacerdote que carecía realmente del conocimiento necesario, cuando realmente, de acuerdo a la Torá, es el sumo sacerdote el mayor en conocimiento y quien tiene que instruir al pueblo, no al revés. Pero como digo, estamos hablando del caso que ocurría en el Segundo Templo, el que se conoce incluso como el Templo de Herodes. El procedimiento ya lo habíamos visto en la primera clase acerca de Yom Kippur. Hoy estamos con el procedimiento que se realizaba para el servicio de Yom Kippur y era lo mismo, ¿no? Se levantaban cada mañana para desayunar, se purificaban aquellos que se habían levantado más temprano incluso, como vemos en la imagen, abajo
del Beit Hamoket había un lugar donde ellos hacían la inmersión para purificarse. Aquellos que se esforzaban o querían tener el honor o la honra de limpiar el altar eran los que madrugaban, y quienes ya estaban preparados, estaban purificados, subían del Beit Hamoket. Venía el sumo sacerdote, que era supervisor, el líder de, de aquella, podríamos decir, escuadrón que le tocaba hacer la guardia en ese momento, y los llamaba a reunirse para hacer el sorteo, como vemos en la imagen de arriba, de quién tendría el honor, una vez que ya han hecho inmersión, quién tendría el honor de limpiar y purificar el altar, las cenizas del altar, como dice la Torá, que se tenía que hacer todos los días, porque recordemos que se había dejado ya quemar toda la carne del sacrificio continuo que se hacía en la tarde, se la dejaba quemar toda la noche. Y para que el fuego no se apagara, tenían que hacer el procedimiento de la limpieza del altar con los instrumentos escogidos. Al amanecer, las puertas se abrían y la gente comenzaba a entrar. Aquellos que eran temerosos del Eterno y conocían lo que venía en este día, vestidos de blanco, imitando el ejemplo del Cohen Hagadol, subían al templo, también habiendo hecho purificación en las mikves que quedaban alrededor del monte del templo, y también dentro de la explanada del templo, en los lugares del sur, como lo que se conocen como el atrio de los gentiles. También tenían mikves de inmersión, de purificación, pues no podían entrar de ninguna manera sin haber tenido un baño ritual, pues respetaban mucho esto. Y también, para ver que lo respetaran, en cada una de las ubicaciones y de las puertas que tenía lugar acceso al ingreso del santuario, habían levitas ya limpios, purificados, que hacían la guardia. Los levitas hacían función de oficiales, o lo que conoceríamos como policías, guardias, que estaban en cada puerta viendo que no se purificara nada del santuario, pues ese día era Kadosh. Y también no lo hacían solamente ese día, sino todos los días rotaban la guardia, y cada uno de ellos procuraba que la entrada en el templo todo pudiera ser conforme a la instrucción del Eterno en su palabra. Se preparaba todo, los levitas estaban en sus puestos. Una vez que aquel que conocemos en la historia occidental como el gallo cantaba y hacía la llamada a todos los levitas, a todos los sacerdotes, que vayan a sus puestos para iniciar el servicio al Eterno. Ese que conocen como el gallo no era nada más ni nada menos que un sumo sacerdote que tenía una voz potente, que realmente podía despertar el ánimo de sus hermanos, los levitas, sus hermanos, los coanín, para que vinieran al servicio, y hacía la acción de abrir las puertas del templo muy temprano en la mañana, cuando realmente se veía que el monte de enfrente, que es conocido como el Monte de los Olivos, su sombra se empezaba a disipar por lo que encontramos como la salida del sol. ¿Ok? Bien, entonces una vez que preparaban todo esto, empezaba a entrar la gente, iniciaban con el primer servicio de la mañana, el cual es el servicio del sacrificio continuo, del cual el libro del Éxodo nos narra que tendría que ser sacrificado un cordero en la mañana y un cordero por la tarde. Ellos hacían toda la preparación. Aquí vemos muchos sacerdotes en la imagen, pero en este día era el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, quien hacía todo este servicio de sacrificar al cordero de la mañana, que le daba inicio a todo el servicio que se haría en todo el día. En el primer sacrificio que se sacrificaba sobre el altar, valga la redundancia, era el cordero tamit, el cordero del sacrificio continuo, y lo hacía en este día especial de Yom Kippur el sumo sacerdote, pero no cambiaba nada de la estética que se realizaba en aquel día. Mientras se estaba regando el vino de la libación, otro Cohen levantaba con un pañuelo blanco, haciendo señal
no solo al pueblo que se congregaba, sino a los músicos y cantores, y mientras se quemaba el sacrificio continuo y se hacía la libación del vino, comenzaba un cántico y una adoración que llevaba al pueblo a una perfecta adoración, donde se postraban sus rostros sobre tierra y empezaban a adorar con cánticos, con salmos y alabanza, Jalel, a nuestro Abacadosh en su templo santo como él lo ha designado. Era el tiempo de la alabanza, el tiempo del cual la Torá, la Escritura, el libro del Éxodo dice que en el sacrificio continuo yo bajaré a ustedes, hablaré con mi pueblo y los bendeciré. Era en este tiempo cuando se iniciaba el servicio del altar, una vez que estaba purificado. Continuando, el sumo sacerdote salía de allí, bajaba de la rampa del altar y entraba al lugar santo. Allí hacía lo que correspondía hacer todos los días, la limpieza de la menorá y el servicio del sahumerio o el incienso, el cual se elevaba de una manera perfecta, recta, el humo del incienso hacia arriba verticalmente, porque tenía una fórmula especial que ya habíamos mencionado, que solo la familia de Aptinas conocía, una familia sacerdotal que se encargaba de hacer este sahumerio especial, una fórmula que la resguardaron muy bien, y es de admirar que nos narra la historia que ellos no utilizaban ni en sus casas ningún tipo de incienso, ni en las fiestas, ni siquiera en las bodas de sus hijas, pues no querían que se tomara realmente su ministerio como algo de deshonra, a que la gente del pueblo dijera que ellos estaban tomando incienso del templo para llevarlo a sus hogares o a sus casas. Vemos qué dedicación tenían ellos a la hora de servir en el ministerio del templo de nuestro Elohim. ¿Ok? Después del sumo sacerdote haber hecho el servicio de Tamid, de haber limpiado y restaurado el fuego de la menorá, de haber puesto o colocado el incienso del sahumerio diario, el sumo sacerdote salía del lugar santo a la vista del todo el pueblo y subía a la cámara de Parvá. En la cámara de Parvá tenían una mikve preparada ya para el día de Yom Kippur, preparada única y exclusivamente para el sumo sacerdote, para hacer su segunda inmersión. En la mañana de Yom Kippur, el Cohen ascendía por la escalera de arriba a la puerta del agua. Debajo de la cámara de Parvá se encontraba la puerta de agua o la cámara del agua, pues pasaba un canal que no solo servía para la limpieza o la recuperación, digamos, del agua, porque no era un agua estancada lo que tenían en la cámara de Parvá, sino que era un agua vertida que se renovaba día tras día que se hacía esta inmersión, sino que también pasaba por debajo, en una línea recta desde el altar hasta la cámara del agua, todo lo que era la línea de las tuberías donde se limpiaba el altar. En menos de unos pocos minutos hacían una limpieza, echaban agua y limpiaban toda la sangre que ocasionaba el servicio de los sacrificios, dejando el altar impecable o el patio del altar impecable y limpio. Él venía a hacer y realizar su inmersión o su baño ritual, que ya había hecho el primero, como lo habíamos mencionado en la primera clase, y ahora hacía su segundo, pero en este segundo baño ritual él tenía que cambiar sus vestiduras, tenía que cambiar realmente sus ropas de acuerdo a como exige la Torá en Levítico capítulo 16. Mientras el pueblo estaba afuera, recuerden que el pueblo estaba en ayuna, y también recuerden que el sumo sacerdote, a pesar de estar en ayuna, también se encontraba trasnochado, pues la noche anterior, como lo habíamos visto en la primera clase, en las generalidades de Yom Kippur, no le permitían dormir para evitar que hubiera algún tipo de impurificación. En esta cámara de Parvar, antes de entrar en la mikve, el sumo sacerdote santificaba sus manos y sus pies, y derramando agua con un envase de oro, utilizaba un envase de oro exclusivamente en este día, y después de salir del mikve también hacía exactamente lo mismo, limpiaba sus manos y sus pies, mientras que sus ayudantes le sostenían sus ropas reales, sacerdotales, y él se cambiaba a usar exclusivamente el vestuario de lino blanco,
toda su joyería, todo lo que cargaba con oro, las piedras preciosas, de acuerdo a los mandamientos de las vestiduras sacerdotales, eran dejados a un lado, pues iba a presentarse delante de el Eterno. Ok, antes de pasar al servicio exclusivo de Yom Kippur, se hacía lo que se conocía como el Musaf, descrito en el libro de Números capítulo 29 del verso 7 al 11. Los animales que se tenían que sacrificar aparte del becerro y los dos machos cabríos y los dos corderos que se hacían por holocausto, descritos en el libro de Levítico capítulo 23, que habla acerca de este tiempo, bien nos declara que tenía que hacerse o realizarse el servicio de Musaf. Musaf es añadidura o añadido. Eran los animales que se añadían a cada servicio de la fiesta, y cada servicio de las distintas fiestas al año tenían un número de animales específicos. Vamos a ver qué nos narra la Torá con referente a este tiempo. En el 10 del mes séptimo tendrán una santa convocación y afligirán sus almas. Ninguna obra harán, y ofrecerán en holocausto a Yahweh, en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, serán sin defecto, y sus ofrendas de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de expiaciones por el pecado, que ya conocemos que es el becerro por la casa de Aarón y los 2 machos cabríos que se les realizaría la suerte, incluido con los corderos que se sacrificarían por holocausto. Y dice él, además de la ofrenda que se hace por expiación por el pecado y del holocausto continuo, que ya vimos que se realizó en la mañana, y de sus ofrendas diarias y sus libaciones, porque con el sacrificio del holocausto continuo también se hacían libaciones de vino y una ofrenda diaria todos los días, pues eso es diaria, redondo una vez más, para presentar el pan o el trigo realmente, la sémola que se presentaba al fuego, sémola sin levadura. Ok, entramos ahora sí, vamos a ver Levítico capítulo 16, el verso 2 dice de esta manera. Entonces dijo Yahweh a Moshe, habla a tu hermano Aarón y que no entre en cualquier momento en el santuario, el Kodesh, traspasando el velo frente a la tapa que está sobre el arca, para que no muera, ya que apareceré sobre la cubierta del arca en una nube. Miren, aquí es el verso que estaba haciendo referencia hace un momento cuando el sumo sacerdote estaba practicando el servicio del incienso que tenía que presentar en medio del lugar santísimo. Él lo que tendría que hacer, dice la Escritura, en primer lugar, que no entre en cualquier momento. Y ya vimos que solo tiene que entrar una vez al año, y es el día número 10 del mes séptimo del calendario hebreo, obviamente. Y dice que no entre en cualquier momento al santuario traspasando el velo, pues había un velo, frente a la tapa, dice él, que está sobre el arca. Esa tapa que está sobre el arca es la que se conocía como el propiciatorio, pues recordemos que este trono del Eterno se dividía en 2 partes. El arca, que es el cofre que contenía la vara de Aarón, las tablas escritas por el dedo de Elohim que narran la Torá, y lo que describe también la Escritura, la porción de maná para testimonio de los hijos de Israel, y que eso en su momento, en su futuro, no en unos años muy lejanos, sino más bien más cerca de lo que creemos, este arca del pacto y todos sus utensilios adentro serán revelados. Pues bien, les dice que no se acerque frente a la tapa, frente al propiciatorio, para que no muera, ya que aparecerá sobre la cubierta del arca en una nube. Esa era la nube del cual el mismo Cohen Hagadol o Aarón, a quien se le dio esta instrucción, y su descendencia, tendría que presentar para que no muriera. De otra manera, si no creaba esta atmósfera, esta nube, él moriría, esta nube de incienso. Bien, aquí tenemos una pequeña imagen de lo que era
tabernáculo en el desierto. Y aquí, para que cualquiera persona que no esté entendiendo no se esté ubicando espacialmente en lo que estamos describiendo, podemos entender. La primera parte es el lugar santo, que se estaba compuesto realmente por el altar de oro del incienso, que lo podemos ver aquí. La menorá, la podemos ver acá en este momento, y la mesa de los panes de la propiciación. Y detrás de esta cortina se encontraba el arca del Eterno, o el trono del Eterno, el arca del pacto y el propiciatorio, ¿no? En el lugar santísimo. Solo una vez al año se le permitía al Cohen Hagadol, la única persona sobre la tierra que podía entrar al lugar santísimo. Continuamos con Levítico 16, dice de esta manera: solamente así entrará Aarón en el lugar santo, con un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Aquí le dan instrucciones de los animales que él tenía que llevar: un becerro para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá con la túnica de lino. No solo le dice con qué debe entrar, sino cómo debe entrar vestido: con una túnica de lino blanca, santificado, y con los calzoncillos de lino en su carne, con una cinta de lino, y aten sobre su cabeza un turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Antes de ponérselas debe sumergirse en sí mismo. Es lo que habíamos visto antes de comenzar, pues él hacía la inmersión en la mañana para presentar los sacrificios de Tamit y el Musaf, y luego subía a la cámara de Parvá para cambiarse con estas vestiduras, pero hacía una inmersión. Y antes de hacer la inmersión, purificaba sus manos y sus pies. Luego hacía la inmersión y al salir purificaba una vez más sus manos y sus pies. Y continuamos con el texto, dice: y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 cabras, para una para la ofrenda por el pecado, y un carnero para el holocausto. Bien, entramos ahora sí de lleno al servicio de Yom Kippur, la confesión oral del alto sacerdote. Acercará Aarón el ternero para ofrenda por el pecado. Hatat es la palabra que se traduce allí, que es de él. Esta ofrenda, este becerro que se ofrecía por el pecado, era para él, para el Cohen, y expiará, hará Kippur, por él y por su casa, por el sumo sacerdote y por su casa. El Cohen Hagadol invocaba el nombre sagrado en gran voz delante de todo el pueblo, y todo aquel que le escuchaba decía: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito sea el nombre de su glorioso reino por los siglos de los siglos. Y se posternaban en el suelo. Esta respuesta se basa en el verso del Cántico de Moisés, que se encuentra en Deuteronomio 32:3, que dice: porque invocaré el nombre de Yahweh, dale grandeza a nuestro Elohim, haciendo referencia de que cada vez que se invocaba el nombre del Eterno, se bendeciría su nombre. ¿Ok? Nos da la importancia a nosotros de no solo pronunciar el nombre, sino la reverencia que se le tiene que tener a la pronunciación de este nombre, pues no podemos tomarlo como algo común y mencionarlo para cualquier ocasiones comunes, sino en tiempos de santidad, y para pronunciar su nombre delante de aquellos que necesitan escucharlo para aprenderlo, pues de otra manera, si lo hiciéramos irreverentemente, caeríamos o incurriríamos en transgresión, o más bien podríamos estar de acuerdo en que incurriríamos en lo que se conoce como un irrespeto total al nombre del Eterno, trayendo vergüenza sobre los que invocan su nombre, pues su nombre es Kadosh. No tomamos el ejemplo del judaísmo de llegar a decir no lo pronunciaremos, pues eso sería ir en contra de la Torá, quebrantando completamente las leyes del Creador. Pero tampoco iríamos al otro extremo de nombrarlo de una manera tan común y llevar su santidad, la santidad del nombre, a algo común. Pues en los tiempos de Shabbat conviene mencionar, dar loor, dar alabanza, jalel, al nombre del Eterno, bendecir el nombre de nuestro Padre. Pero en tiempos comunes, en
situaciones comunes, es preferible callar y pronunciar algún atributo del Eterno, como es Adonai o el Eterno mismo, para evitar que nosotros caigamos en irreverencia con su santo nombre. Pues el Cohen Hagadol lo hacía con una reverencia y lo gritaba para que en este tiempo lo escuchara todo el pueblo, mientras él hacía su primera confesión sobre el animal que correspondería para la expiación de él y de su casa, imponiendo las manos sobre la cabeza del animal, transfiriendo las culpas de él y de su casa. Bien, después de que hacía esto, no mataba todavía al becerro. Aún faltaba algo más, elegir cuál de las dos machos cabríos sería el que se llevaría para la expiación y cuál de los otros se llevaría para la redención. Uno derramaría su sangre para hacer kipur sobre el, el, el arca del pacto o sobre el propiciatorio, específicamente el trono del Eterno, y otro se encargaría de hacer la expiación, de llevar los pecados del pueblo de Israel fuera del campamento, a un lugar desierto. Aunque todo el servicio del movimiento en el día de expiación está lleno de intensidad, anticipación intensa y profundos movimientos o personales de arrepentimiento, porque recuerden que era el día del ayuno mientras cada cual se arrepentía de sus pecados, y en el momento que el Cohen entraba, todo el pueblo afuera estaba orando, intercediendo porque ese hombre fuera escuchado. Seguramente uno de los momentos más dramáticos del día era el tiempo del sorteo o la lotería que el sumo sacerdote dirige, porque este es el proceso que determinaría el chivo expiatorio, que sería desechado como expiación para los pecados de Israel. Después de confesar sobre su buey, el sumo sacerdote caminaba hacia la sección de la corte, la cara a la entrada, y le acompañaban dos hombres. A su derecha, el ayudante, que en realidad no es otro que el sacerdote sustituto, que al principio lo mencionamos, quien sería designado como un sustituto del sumo sacerdote en caso de que quedara inutilizable para el servicio por algún tipo de inmundicia o cualquier situación, algún accidente, quién lo sabe. Y a la izquierda, el jefe del clan familiar, que es responsable del servicio del templo en ese día de esa semana. Levítico 16, del verso 6 al 8, dice lo siguiente: tomará los dos chivos y los parará delante del Eterno, a la entrada de la tienda de reunión, y pondrá a Aarón sobre los dos chivos sorteo, un sorteo para el Eterno y otro sorteo para Azazel. Ofrendará a Aarón el chivo que salió sobre el sorteo para Yahweh en ofrenda por pecado, y el chivo que salió sobre el sorteo para Azazel será parado vivo delante de Yahweh para expiar con él, para enviarlo a Azazel al desierto. Aquí hay que notar algo muy importante, que ambos chivos perfectos en calificación hacen un símbolo de nuestro Mesías, un símbolo o una sombra de lo que haría Yeshua. Yeshua sería en su momento aquel que haría el sorteo por Yahweh, bendito sea su nombre. Y también sería aquel que haría el sorteo por Azazel, aquel que se presentaría vivo delante del Eterno. Él es el que se presentó vivo delante del Eterno como Cohen Hagadol. Una vez que hizo su obra de resurrección por el poder del Eterno, se presentó con vida y vida inmutable para interceder por nosotros delante del Eterno. Pues bien, vamos avanzando. Ya estamos a gran parte o las partes más emocionantes del servicio del día de Yom Kippur. Sigamos recorriendo. Pues el sumo sacerdote hacía el sorteo, y en un pequeño cofre en el cual se encontraban estas dos tablillas, él, sin mirar, metía su mano y tomaba uno en su mano derecha y otro en su mano izquierda, y ponía sobre la cabeza del macho cabrío que tenía a su derecha, la cual haya salido para su derecha, que pudo haber sido la Yahweh, bendito sea su nombre, o la Azazel, que significa para Yahweh o para Azazel. Si su mano derecha sostenía la porción de la Yahweh, bendito sea su nombre,
el Eterno, para el Eterno, el asistente declaraba, aquel que se suponía que sería el reemplazo del sumo sacerdote en tal caso que no pudiera, el sustituto, declaraba de esta manera: Maestro Cohen Hagadol, levante su mano derecha. Y al oír este grito, todos los reunidos recibirían la señal y sabrían que este signo es favorable para el pueblo. Pero si veían que su mano izquierda contenía el lote, el jefe del clan familiar gritaba: Maestro, sumo sacerdote, levante la mano izquierda. Y así se conocería el hecho. Levantaba la mano de aquel que hubiera sido para el Eterno. El sumo sacerdote colocaba entonces esta suerte sobre la cabeza de los cabritos, entre sus cuernos. Lo que levantó su mano derecha se colocaba sobre el animal y a su derecha, y el de la izquierda a su animal a su izquierda. Al poner la porción de la Yahweh, bendito sea Él, para el Eterno, sobre el sacrificio, que recitaba en voz alta las palabras: por Yahweh, la ofrenda por el pecado. Una vez más pronunciaba el santo e inefable nombre de Elohim. Todos los sacerdotes israelitas presentes que oyen el nombre repiten el verso: Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Bendito sea tu nombre y tu reino por siempre y para siempre, tal como lo habíamos mencionado anteriormente. Un dato muy importante para entender que Yeshua realmente cumplió y que Yeshua es el Mesías es ver al Mesías cumpliendo las fiestas, cumpliendo las sombras proféticas de este tiempo. Yohanan dice que hay muchas cosas que Yeshua dijo y no tendría el tiempo ni habrían libros para caber todos los hechos de Yeshua, pero él escribió su testimonio y él dice: yo escribo esto para que sepamos que Yeshua es realmente el Mashiach. ¿Y cómo es eso de que él escribe para que sepan que él es el Mesías? Pues bien, él escribe todo su libro para demostrar cómo Yeshua cumple las fiestas del Eterno. El título de Yeshua en el árbol, cuando él estaba realmente en el madero, en su aflicción, el árbol donde Yeshua murió tenía un título que Pilato ordenó para Yeshua: el macho cabrío para Yahweh, Yeshua Hanotri Bemelech Hayehudi, Yud Hei Bat Hei. Exactamente lo mismo que se hacía sobre el macho cabrío que llevaría la suerte para el Eterno. Sobre su cabeza se pondría Yud Hei Bat Hei, el tetragramatón, el nombre sagrado, las letras sagradas del Eterno. Estaban sobre la cabeza de nuestro Mesías como un tipo acróstico. Pues bien, hubieron muchos que se dieron cuenta y entendieron y dijeron: quítenle eso, pues así no es. Díganle tal vez que él se hacía llamar a sí mismo rey de los judíos, pero no es el rey. Cambien eso, porque vieron lo que estaba ocurriendo. Y Pilato dio la orden y dijo: no, así como está quedará. Y eso es profético, pues ahí estaba siendo sacrificado el cordero, y no solamente el cordero de Pesach, sino también el macho cabrío, para la expiación que haría Kippur. Por su sangre cubriría el arca del pacto del Eterno para la expiación de los pecados nacionales de Israel. La maravilla del Eterno una vez más nos sorprende al ver la perfección de cómo Él demuestra su verdad. Yeshua Hatnostri Bemelech Hayehudi, Yeshua de Nazaret y Rey de los judíos, que se escribió en 3 idiomas distintos, pero realmente en hebreo es donde se puede denotar la Yud, la Hei, la Vat y la Hei como inicio de cada uno de los nombres, ocultando allí el nombre del Eterno, pero también revelándolo a todo aquel que pasaba y veía el nombre del Eterno en el madero. Quien tenga sabiduría, pues guarde esto en su corazón. Un testimonio de que Yeshua es el Mashiach. Por otro lado, el chivo, la azazel, se le ataba en sus cuernos una lana carmesí para identificarlo también.
Él era el que se tenía que llevar vivo al desierto, pues en sus cuernos se ataba esta lana de color rojo, carmesí. Eventos muy peculiares que narra la Mishnah referente al tiempo de Yom Kippur, que este hilo rojo realmente que se llevaba en la cabeza del macho cabrío, la azazel, se cortaba un pedazo y se amarraba sobre la puerta del templo. Mientras un hombre designado llevaba este chivo al desierto, había algo que no tendríamos una explicación, pero lo narra la escritura como un milagro. Perdón, lo narran los textos tradicionales y la Mishnah que cuenta acerca de este tiempo como un milagro. Este rojo carmesí se convertía en blanco, como una señal de que el Eterno ha aceptado esa expiación. Algo también favorable que ocurría en aquel tiempo era que cuando en la mano derecha del Cohen Hagadol sacaba la suerte para el Eterno, era algo que se tomaba como favorable para el Eterno. Sin embargo, narra la Mishnah que durante 40 años antes de la destrucción del templo, estos milagros que ocurrían en Yom Kippur nunca más volvieron a suceder. 40 años antes de la destrucción del templo resulta ser un tiempo adecuado y cuadra con la muerte y la resurrección de Yeshua, el Mashiach, indicándonos a aquellos que tienen entendimiento en el Mesías que el Eterno nunca más volvió a aceptar el sacrificio de Yom Kippur que se hacía en ese templo, pues la lana carmesí nunca más se volvió a hacer blanca. Las puertas del templo, que requería 20 hombres, 20 levitas para abrirlas y para cerrarlas todas las noches, en esa noche en el día de Yom Kippur, amanecían abiertas. Nunca más volvió a ocurrir. Nadie sabía cómo, no sabían por qué, pero no volvió a pasar. La suerte en la mano del Cohen Hagadol siempre cayó durante esos 40 años, 40 suertes que se hicieron, cayó en la mano izquierda. No sé mucho de estadísticas, pero aquellos que lo saben pueden realmente conocer que 40-0 en un campo de 50% es menos que improbable. Por lo tanto, había algo que actuaba ahí. Y es el Eterno mostrándonos que ha aceptado el sacrificio de Yeshua y nunca más volvió a aceptar el sacrificio que se ofrecía en el templo para el día de Yom Kippur, pues ya teníamos un macho cabrío que hiciera expiación por los pecados de la nación. La segunda confesión oral del alto sumo sacerdote o el Cohen Gadol se volvía sobre el animal. Una vez lo hacía por su casa, esta vez lo hacía por los levitas y por los coanín. Después de que confesaba sus pecados nuevamente sobre el animal, Levítico 16, verso 10 dice lo siguiente: y hará traer Aarón al becerro que era para la expiación suya, y hará expiación por sí y por su casa, y degollarán en expiación al becerro que es suyo. Este era representante, este becerro, su sangre representaba realmente una capará, una expiación por los pecados de Aarón y los de su casa, los Coanín. Pues bien, aquí vemos una imagen de cómo se realizaba este servicio. El que le ayudaba allí al Cohen Hagadol era el sumo sacerdote sustituto, ¿no? Le ayudaba a recolectar la sangre, era el que degollaba el animal mientras que Aarón recolectaba la sangre. Luego, Aarón, antes de entrar al lugar santísimo, tendría una vez más que subir al altar y recoger los inciensos o el carbón necesario para poder presentar la ofrenda de incienso, y lo hacía de los carbones del altar. Por lo tanto, la sangre recolectada del becerro se le entregaba al sacerdote ayudante, quien la tenía que estar agitando constantemente para que ésta no se coagulara. Utilizaban estos mizrat que se llamaban, habían grandes y pequeños. Este mizrat grande era el que se utilizaba de oro perfectamente para este día, donde se recolectaba la sangre del animal. Al concluir su segunda confesión, el sumo sacerdote mataba al buey,
Él recibía la sangre de la ofrenda en una vasija, en la Misrat, la que acabamos de ver, y luego entregaba esta vasija al otro sacerdote, el sustituto. Aquel Cohen Hagadol va inmediatamente a prepararse para el servicio del incienso. El otro Cohen debe pararse afuera de la entrada del santuario y sostenía el recipiente moviéndolo continuamente con un movimiento de agitación. Esto se hace con el fin de evitar que su contenido comience a endurecerse, ya que esto invalidaba que se precipite sobre el altar. El sumo sacerdote subía por la rampa del altar y recogía estas cenizas. Él sube por la parte superior del altar llevando una pala dorada equipada con un mango especial y largo, diseñado para ayudarlo a realizar los movimientos particularmente difíciles que requerían para llevar a cabo el servicio del incienso. Solo en este día santo. Era una pala especialmente preparada y que solo se utilizaba en aquel día, que lo ayudaban, porque vamos a ver que lo que él tendría que hacer dentro del lugar santísimo, pues estaba completamente solo allá adentro. Y recuerden que estaba cansado por no dormir toda la noche anterior, y si le sumamos que estaba ayunando, era un trabajo muy complicado realmente el que el sumo sacerdote tenía que hacer en aquel día. Aquí vemos una vista panorámica aérea de lo que era el altar. Hemos mencionado en otros videos la función de cada uno de estos eh, o fogatas o hogueras que habían sobre el altar, así que pasaremos al momento hoy de mencionarlas, pero diremos que él tomaba de este lugar, la que se utilizaba para el incienso. De aquí era donde él tomaba los carbones encendidos para presentarlos dentro del santuario. Bien, una vez que bajaba, vemos en la imagen, al lado estaba el Cohen ayudante agitando la sangre. Tenía también la pala ya con los carbones encendidos, carbones calientes, y otro Cohen le ayudaba a que recolectara con su puño. Esa es la medida que da la Torá, era el puño. Dependía si el sumo sacerdote era una persona grande o una persona pequeña, pues la medida de incienso no se da más que el puño del Cohen Hagadol. Tomará una palada de carbones encendidos, dice Levítico 16, del altar que está delante del Eterno, y un doble puñado, sus dos puños, de incienso finamente molido, y lo llevará al santuario interior, más allá de la cortina, o sea, al lugar santísimo. Este incienso era finamente molido, pues los diferentes tipos de incienso que se utilizaban en los días corrientes eh, y los días de fiestas eran granos, realmente como granulados, ¿no? Un poquito más grandes. Pero eran inciensos finamente molidos específicamente para este día. Aquí tenemos una imagen de la réplica, lo que se estima o lo que se tiene preparado en el Instituto del Templo en Israel, para que más o menos comprendamos cómo se tenía ellos una idea de qué era este incensario, ¿no? El incensario de oro, el único día en que el sumo sacerdote entraba con un incensario de oro, pues los otros días entraba con un incensario de plata al altar del incienso de oro, pero el incensario en sí de oro se utilizaba solamente dentro del lugar santísimo y solamente el sumo sacerdote. Él preparado porque le tocaba ahora entrar y estar completamente solo y sin ayuda y delante del Eterno. Hacer una de las labores y de los oficios más difíciles que cualquier sacerdote tendría que enfrentar. Pues de eso, del oficio que va a hacer ahora, dependía su vida. Y era algo un poco complicado. Yo lo he intentado hacer y inténtelo usted también en casa y va a ver que no era tan fácil, tan sencillo. Sumándole, como les digo, el ayuno y sumándole también que llevaba toda una noche sin dormir. El sumo sacerdote entraba por el lugar santo, entraba a las puertas y cruzaba la cortina que llevaba al otro lado, la cortina del lugar santísimo. En el primer templo era realmente una puerta reclinable que se movía, pero en el segundo templo habían dos cortinas. Cuando ellos llegaron de Babilonia, no sabían si medir un codo egipcio o un codo babilónico, no sabían cómo medir de acuerdo a las medidas de la Torá y decidieron hacer ambas, así no cometían ninguna transgresión. El sumo sacerdote entraba por el sur y salía,
salía por el norte, digamos, hablando en la dirección con referente al templo, para poder ingresar al lugar santo, o lugar santísimo, disculpen. Una vez que se presentaba allí, no pasaba mucho tiempo, pues no tenía que tomar mucho tiempo, se apresuraba a hacer la preparación del incienso. Él pondría el perfume sobre el fuego delante del Eterno, y la nube del perfume cubriría el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Eso dice Levítico capítulo 16, verso 13. Pues esta es la parte importante y medular, pues si no lo hacía bien, él corría el riesgo de morir. Estaba completamente solo y llevaba un incensario de oro lleno de incienso en su mano, y en la otra mano llevaba una pala con carbones encendidos, y tenía que trasladar el contenido del incensario a su mano nuevamente, y del puñado de su mano pasarlo a los carbones encendidos. Era algo un poco complicado. Pero frente a la ausencia del arca, en la era del segundo templo se colocaba la pala sobre la piedra de cimentación, en el lugar donde se extenderían los polos si el arca hubiese estado allí. Era más bien simbólico, podríamos decir, pero se tenía que hacer en la época del segundo templo, donde no había un arca del pacto, no estaba allí. Una vez que el sumo sacerdote deja la pala, debe devolver el fino polvo de incienso de la cuchara y volver a colocarlo en su palma, porque cuando colocó el incienso en las brasas debe ser directamente de su palma, el doble puñado. No podía coger directamente el incienso y ponerlo en la pala, tenía que devolverlo a su palma. Esta fue la tarea más difícil jamás realizada por una persona en el templo sagrado. Requería una gran experiencia y habilidad. Desde sus palmas el sumo sacerdote coloca el incienso sobre las brasas en la pala, y en el lado de la pala, lejos de donde está parado, para que no se queme cuando las llamas se incendien. Él se para allí y espera momentáneamente hasta que toda la cámara esté llena de humo. Una vez completada la ofrenda del incienso de Yom Kippur, él sale del lugar santísimo con una extrema reverencia, retrocediendo, sin darle espalda, entrando a través de las dos cortinas hacia el santuario, sin haber dado la espalda al Eterno, sino más bien dado 3, 4 pasos hacia atrás, devolviéndose al lugar sagrado o lugar santo. Una vez estando allí, el Cohen Hagadol no tenía tiempo para improvisar, pues había una oración ya dedicada, una oración estructurada que el sumo sacerdote tenía que saber de memoria para presentarse delante del Eterno. Una vez que en la cámara del lugar santísimo estaba lleno de incienso, la nube cubría el propiciatorio, cuando él salía frente a la cortina hacía una oración. Hubo buenas razones para que la decisión del sumo sacerdote de expresar una oración no se alargara en ese momento. Muchos sumos sacerdotes fueron abatidos mientras estaban en el lugar santísimo. Aunque el primer templo resistió 410 años, en total hubo únicamente 12 sumos sacerdotes durante todo ese periodo, porque ellos eran muy justos, eran sadik, fueron bendecidos con longevidad. Sin embargo, en el segundo templo, que representó un total de 420 años, fue presidido por más de 300 sumos sacerdotes. Esto se debe a que el declive espiritual de aquellos días, muchos de estos hombres fueron corrompidos y compraron su oficio por influencia. Además, si él cambiara cualquier detalle del servicio del incienso dentro del lugar santísimo, como mencionamos con respecto a los saduceos, él también moriría. Con esto en mente, es comprensible que a los ojos de todo Israel esperaran la salida del sumo sacerdote con la respiración contenida, consciente de la agitación de su pueblo. La principal preocupación del sumo sacerdote era que no debía causarles ninguna ansiedad innecesaria, por lo tanto no se demoraba mucho tiempo allí. Cuanto más se quedaba dentro, más crecía la presión de Israel que estaba afuera orando por él. Por lo tanto, el sumo sacerdote consideró apropiadamente renunciar a la oportunidad de participar en una larga oración personal y recitó la versión más corta
para salir del santuario con una velocidad razonable también. Levítico 16:14 dice: tomará luego la sangre del becerro, ahora sí, y rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá 7 veces sobre aquella sangre. Una vez que ya creaba la atmósfera de la nube, él salía afuera del lugar santo, al recinto donde estaba todo el pueblo, y tomaba la sangre que en su momento estaba el sacerdote sustituto agitando. Era la primera vez que entraba al lugar santísimo, ahora iba por segunda vez. En la siguiente etapa del servicio de Yom Kippur, desde que el sumo sacerdote concluyó el servicio del incienso, pronunció su oración y salió del santuario. Regresa con el sacerdote que lo estaba esperando afuera de la entrada. Este sacerdote ha estado esperando aquí desde que el buey fue sacrificado, sosteniendo el mixrac y moviéndolo para que su contenido no se endurezca. Allí salpicaba, una vez que entraba nuevamente al lugar santísimo con la misma reverencia del inicio, salpicaba en el aire con su dedo el contenido del misrac, la sangre del buey que representaba a Aarón y su casa, hacia la mancha de la cobertura del arca. Esto es como se especifica en el versículo 16:14. Tomará parte de la sangre del novillo, dice, y con su dedo índice rociará sobre el costado oriental de la cubierta del arca. Luego rociará con su dedo índice 7 veces directamente hacia la cubierta del arca. Luego él deja al Santo de los Santos de la misma manera que hemos discutido anteriormente, retrocediendo hacia atrás sin dar la espalda, y colocaba el recipiente sobre un soporte de oro dentro del santuario que ya estaba preparado para tal. Bueno, cuando dice que él tenía que hacer la primer rocío de la sangre del toro, la primera vez era de abajo hacia arriba, mientras que las otras 7 veces que caían directamente frente al arca, las otras 7 veces eran de arriba hacia abajo. Solo una aspersión de abajo hacia arriba era la que caía en el lugar oriental del propiciatorio, mientras las otras eran frente al arca. Después de esto, de haber realizado esto, saldría el sumo sacerdote y degollaría al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevaría la sangre detrás del velo adentro. Entraría por tercera vez, y haría de la sangre como hizo con la sangre del becerro, la esparciría sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Levítico 16:15, de la misma manera, haciendo exactamente los mismos pasos que habíamos visto anteriormente. Una aspersión de abajo hacia arriba en el lado oriental y 7 aspersiones frente al propiciatorio, frente al arca del pacto. Así purificarán, dice el Eterno, el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, también haré el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Algo que debemos dejar en claro es que la expiación, la unción o la cobertura que se hacía sobre el arca era para purificar los pecados o la contaminación del santuario, los pecados de Israel, pero que contaminaban al santuario, no específicamente a Israel. No se hacía una expiación por el pueblo, sino más bien una expiación a causa de los pecados del pueblo que contaminaban el santuario. Esto tiene que quedar claro, porque el chivo que hacía la expiación por el pueblo de Israel era el macho cabrío que quedaba vivo y se enviaba al desierto. Ese era realmente el animal que hacía la expiación por el pueblo de Israel, el que quedaba vivo. El que moría lo que hacía era una expiación por el santuario, tal como dice: así purificarás el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. Mas no dice que esta sangre sería para perdonar el pecado de los hijos de Israel, era la purificación del santuario.
el que perdonaba los pecados del pueblo o se los llevaba en su defecto fuera del campamento a un lugar desierto, ese era el macho cabrío que quedaba vivo. ¿Ok? Una vez que salía el sumo sacerdote, rociaba 7 veces la sangre delante del velo, ¿no? Y saldrá del altar que está delante del Eterno. Ya había entrado por tercera vez, primero a poner el incienso, segundo con la sangre del becerro y tercero con la sangre del macho cabrío que había sido para el Eterno. Para su expiación, lo que seguía era que tomaría la sangre del becerro, que todavía le quedaba, y la sangre del macho cabrío que acababa de salir, y la pondría sobre los cuernos del altar, así una mezcla con las dos sangres. La sangre del becerro y la sangre del macho cabrío la mezclaba en un solo tazón y con esa sangre haría expiación sobre los cuernos del altar, los 4 cuernos del altar. Verso 19 de Levítico 16. Y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Era exactamente lo mismo que se hacía con el arca del pacto y de hecho, para profundizar un poco más, era exactamente lo mismo con lo que se hacía con el altar de piedra que estaba afuera del recinto sagrado, que estaba en Nazará o el atrio de los sacerdotes. Se purificaba el altar a causa de las impurezas del pueblo. Luego el sumo sacerdote salía por fin del lugar santo y del lugar santísimo, ya no volvía más, y vertía el resto de la sangre en la base del altar. Vemos en la imagen que había 2 agujeros, uno que se encontraba al lado sur, que es de referente a donde está el sacerdote parado, y otro que se encontraba al lado del oeste, haciendo referencia a donde está el sumo sacerdote regando la sangre. En el lado oeste, donde vemos en la imagen que se riega la sangre, era solamente en ese día en donde se regaba allí. Los demás días se hacían en el otro agujero que quedaba en el lado sur. Toda la sangre, tal como dice la Escritura, y verterás el resto de la sangre en la base del altar. Bien, una vez que realizaba esto, se acercaba el sumo sacerdote a confesar los pecados de todo Israel que cargaba sobre él, sobre el macho cabrío que quedaba vivo. Aún la ceremonia no había terminado, no concluiría hasta que el macho cabrío vivo saliera de los límites del campamento de Israel, llevando hasta el desierto, como dice la Escritura, un lugar inhabitado. Y cuando hubiera acabado de expiar el santuario, porque expiaba el santuario, y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Todas las iniquidades del pueblo de Israel estaban encima de Aarón en ese día y las colocaba sobre este animal, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío y enviándolo al desierto por mano de un hombre destinado para esto. El sumo sacerdote vuelve a acercarse a su ofrenda, el novillo, y en este tiempo él confesaría de nuevo sobre el animal. La primera vez que hizo esta confesión fue en el nombre de sí mismo y de su familia. La segunda vez vimos que lo hizo por sus compañeros, los sacerdotes, pero en esta tercera vez que lo hace ya no es sobre el novillo, sino más bien sobre el macho cabrío que permanecía vivo después de haber hecho la expiación en el santuario y colocaba sus manos transfiriendo los pecados sobre este animal para hacer la expiación por el pueblo. Y hacía una oración, la cual se conoce también como la midá, una oración que pedía expiación por los pecados de su pueblo. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Levítico 16. Vemos cómo ahora el sumo sacerdote entrega al macho cabrío en las manos de un hombre ya designado para esto, quien era quien dirigiría o conduciría al macho cabrío hacia el desierto. Saliendo del templo, luego saliendo de Jerusalén, habían hombres realmente que seguían su peregrinar, o habían estaciones que seguían su peregrinar, y ya vamos a ver más adelante por qué. Habían puestos o estaciones en las cuales saludaban y estaban esperando la llegada del
Cohen o el hombre designado para esto, pues no era necesario que sea un sacerdote, podía ser un israelita también, quien llevaría el macho cabrío muy lejos de la tierra. Vemos aquí las imágenes donde habían diferentes puestos que lo estaban esperando, en razón de que él estaba saliendo de la ciudad y era para que cuando se realizara la expiación, cada una de estas estaciones o puestos se veía desde la más cercana al hombre que llevaba el macho cabrío, encendía una fogata, una hoguera que elevaría un humo que le indicaría a la siguiente estación de que este sacrificio ya estaba completo. Y así por medio de todas las estaciones hasta regresar a Israel, la señal de humo demostraría hasta Jerusalén que el macho cabrío había llegado a la tierra inhabitada y el sacrificio se había completado. La ceremonia de Yom Kippur se había completado. Vemos aquí una vez más imágenes donde habían gentes que estaban siguiendo todo lo que era la caminata de este hombre, ¿no? Al llegar a un acantilado, pues esto ya era costumbre del segundo templo, no lo dejaban vivo, pues no querían que volviese de alguna manera por sí solo al santuario, y él arrancaba realmente un pedazo de este hilo carmesí que amarraban sobre sus cuernos y lo lanzaba. Cuando este animal moría, este hilo carmesí se volvía blanco y daba la señal a la estación más cercana de que esto se había completado. Y como les digo, esta estación daba una señal de humo a la siguiente y a la siguiente y la otra a la siguiente hasta llegar nuevamente a Jerusalén, hacia el templo, avistaban esto y entendían que se había cumplido realmente la ceremonia. Esto era un recorrido muy largo realmente. Al llegar al acantilado, el sacerdote sacaba la lana carmesí que el sumo sacerdote había atado a los cuernos del chivo expiatorio. La dividía en dos pedazos, una pieza y la vuelve a enganchar en los cuernos del animal y la segunda en una roca. Esta es para que él también pueda ver cuando el color carmesí se ha vuelto blanco y saber que se ha hecho expiación por los pecados de Israel. Luego empuja la cabra hacia atrás con sus dos manos. Una vez que ha cumplido su tarea, el sacerdote o el hombre que dirigió el chivo expiatorio regresa al último puesto y espera hasta que oscurezca antes de regresar a Jerusalén, ya que solo se ha permitido viajar a una distancia para cumplir con su deber. El chivo expiatorio, sin embargo, una vez hecho esto, debe esperar hasta la conclusión del día de la expiación antes de regresar. De vuelta al templo sagrado, después de haber entregado el chivo expiatorio en manos de su colega, el sumo sacerdote debe esperar para recibir noticias de que el chivo expiatorio ha llegado al desierto, ya que no se le permite comenzar la siguiente etapa del servicio hasta entonces. Además del milagro de la lana carmesí del santuario que se volvió blanca, esta información también llegó al templo de otra manera. Los exploradores fueron posicionados en puntos altos a lo largo de la ruta hacia el acantilado. Como la cabra fue llevada en una estación a la siguiente, estos exploradores se señalaban entre sí, gritando, agitando paños cuando se enviaba el chivo expiatorio y la noticia se transmitía de vuelta al templo a través de las señales de los exploradores. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar al santuario y las pondrá allí y lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo para la expiación por sí y por la de su pueblo. En los días normales del año, el sumo sacerdote santificaba sus pies y sus manos utilizando un envase de cobre, pero solo en Yom Kippur utilizaba un envase de oro puro. Para terminar el servicio o la ceremonia, como dice la Torá, y quemarán en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Eso también lo hacía el sumo sacerdote en el altar que se encontraba en la Sará, dentro del templo. Pero luego dice,
Y el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos y lavará también con agua su cuerpo y después entrará al campamento. Y sacarán fuera del campamento al becerro y al macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Y allí vemos a los sacerdotes sacando al macho cabrío y al becerro por expiación. Y el que los quemare lavará sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Por lo tanto, quien hacía este servicio era un coanín designado para ellos, muy probablemente eh, el cohen que sería sustituto del sumo sacerdote, pues el sumo sacerdote aún permanecía en el templo mientras se realizaba esto. Y esto tendrán por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligirán sus almas y ninguna obra harán, ni el natural ni el extranjero que more entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes, y serán limpios de todos sus pecados delante de Yahweh. Día de Shabbat es para ustedes, y afligirán sus almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino y vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación, y esto tendrán como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo así como Yahweh le mandó. Terminando el día, después de que todo el servicio se completó, el día había menguado, el sumo sacerdote fue acompañado por toda la multitud de fieles de vuelta a su hogar. Cuando el sumo sacerdote salía ileso del lugar sagrado, hizo una celebración para sus seres queridos. Obviamente, ¿quién no celebraría eso? Al final de Yom Kippur, para dar gracias a Elohim por haber guiado con éxito el servicio, y no fue rendido ni acto ni efecto negativo como leemos en los libros de las oraciones de las fiestas altas para el día de expiación, que radiante fue la aparición del sumo sacerdote cuando salió en paz del lugar santo, como destellos de luz que emanan del esplendor de los ángeles. Tal era la aparición del sumo sacerdote. Con esas palabras terminamos realmente el servicio de Yom Kippur. Aquí tenemos una imagen de lo que realmente conocemos como la estructura del arca. No es como se han pintado en la mayoría de las imágenes, pues Ron Wyan fue quien, designado por el Eterno, encontró el arca y la describió, la pintó, la dibujó, y no solamente eso, sino que tiene un video acerca de ello. Y en el momento señalado, la mostrará al mundo para testimonio. Aquí tenemos una imagen más 3D de cómo se vería la forma del arca, ¿no? Con los querubines. Era específicamente un trono, ¿no? Un trono. Bien, con esto terminamos y nos despedimos, esperando que hayamos podido tener un tiempo de aprendizaje, un tiempo que tal vez no era una predicación en sí, sino más bien algo académico, y que podamos entender de esta manera cuál era el procedimiento, que parece muy confuso de entenderlo en Levítico 16, cuál era el procedimiento con todos sus detalles del servicio a Yom Kippur. Una vez que sepamos esto, podremos entender un poco mejor la carta a los hebreos, pues la carta a los hebreos habla específicamente de este sacrificio, de este día de Yom Kippur y del sumo sacerdote que presentaba su servicio en este día. Pues Yeshua es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec e hizo lo necesario como cohen intercesor para llevarnos sin mancha y purificarnos delante de nuestro Elohim. Me despido, que el Eterno los bendiga, nos veremos en la próxima.